Buenos días, Iraia, egunon, lehenengo eta behin, eskerrik asko por animarte a participar y a compartir un ratito con nosotras. A lo largo de los últimos años hemos venido haciendo muchas entrevistas a profesionales con una larga trayectoria laboral, pero hemos decidido comenzar a hacerlo también con gente con un perfil más joven o con el que más identificado se puede sentir la juventud de Vizcaya, para así poder entender cuáles son sus preocupaciones, inquietudes y para poder tratar de conocer las expectativas de futuro que tienen las nuevas generaciones. Entonces vamos a centrar esta entrevista en dos grandes bloques. Primero, vamos a tratar de conocerte y después comenzaremos a reflexionar acerca de las perspectivas económicas o de impacto del COVID, pues porque es el tema que estamos viviendo ahora. Entonces, lo primero de todo, una mirada personal. ¿Quién es Iraia Iturregui? Haznos una breve presentación. Bueno, pues Iraia es una chica que ha crecido en Loiu, en un entorno rural, bueno, que desde pequeña ha sido muy apasionada del deporte y que, bueno, empecé a jugar a fútbol en casa con mi primo y con sus amigos que eran mayores que yo, y como teníamos una portería en el jardín, pues venían a casa a jugar y, bueno, pues me animé y luego seguí dándole al balón en la Icastola, en Lauro, pues bueno, tanto en el patio como luego cuando se creó equipo de clase, que nos animamos una amiga y yo a apuntarnos al equipo de los chicos, y bueno, pues de ahí ya, luego unos años más tarde, en la propia Icastola se creó un equipo femenino, luego de ahí al Sondica, del Sondica al Leioa, y bueno, ya en el año 2002 se crea el Athletic y bueno, pues entro en el equipo. Claro, como tú dices, pues te ha tocado vivir muchas primeras veces. La creación del Athletic femenino, ser la primera jugadora de la historia en cumplir 100 partidos con el Athletic, capitanear la selección de sub-19 cuando se proclamó campeona de Europa en 2004, marcando además el gol de la victoria final, ¿no? ¿Cómo recuerdas esos momentos y te quedas con alguno en concreto? Hombre, a ver, es súper difícil quedarte con uno porque has tenido durante 15 años de mi carrera, pues he tenido tantos momentos bonitos y no tan bonitos que luego también te han servido de aprendizaje, que es difícil quedarse con alguno, ¿no? Pero bueno, las primeras veces es verdad que son muy chulas. El primer partido en Lezama, como jugadoras de Athletic, que bueno, que se acercaron 2.000 personas, que es un fútbol femenino. Nosotros estábamos acostumbradas a jugar delante de 100, 200 personas, ¿no? Y el primer partido ya 2.000 personas en Lezama. Luego la primera vez en San Mamés, delante de 20.000, que también impacta muchísimo porque no esperábamos esa repercusión. La primera liga que ganamos en San Mamés, que quizá es el momento que, no sé, donde más recuerdos tengo, ¿no? Que es un sueño ganar una liga, pero es que encima hacerlo en casa, en la catedral, delante de 35.000 personas, con encima apenas 18 años que los tenía recién cumplidos, pues eso fue, la verdad es que un sueño hecho realidad. Y como dices luego, pues bueno, con la selección, el conseguir el campeonato de Europa sub-19 fue también importante porque era el primer título que conseguía la selección, a pesar de ser en categoría juvenil. Y yo creo que fue un paso importante de cara a quizá mostrar a las siguientes generaciones que se le podía ganar a potencias mundiales como Alemania, a pesar de que fueran juveniles. Y luego encima, pues las generaciones posteriores a la nuestra, la del 85, que yo soy del 85, vienen con muchísimo talento y ahora lo están mostrando, ¿no? Luego, a posteriori, se han ganado campeonatos de Europa, sub-19, campeonatos del mundo, y ahora, pues bueno, la selección absoluta también, pues bueno, yo creo que se está metiendo entre las mejores de Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quizá fue un antes y un después de decir, podemos estar entre las mejores. Y luego sí que también me quedaría con el último campeonato de liga que ganamos con el Athletic, porque fueron 9 años de estar siempre dándonos con la miel en los labios, de quedar segundas en liga a un punto de las primeras, perder 2 finales de Copa, una en la prórroga y otra en los penaltis. Entonces, pues en ese año, cuando conseguimos ganar la liga, ya con la inversión económica que había en los equipos de nuestra liga, con un número de extranjeras importantes y demás, pues ganar un título con gente de la casa, pues le das muchísimo más valor. Claro,
¿Y crees que el siguiente que ganéis, la siguiente liga, os dejarán sacar la gabarra o cómo habéis vivido este momento? ¿Y crees que algún día cambiará? A ver, con el tema de la gabarra, a mí lo que me dio pena después de esa liga y en ese momento un poco de rabia fue que el 90% o el mayor protagonismo se lo llevara la gabarra y no tanto las personas que habíamos conseguido ese título. Me explico. Evidentemente que haya un social, a mí me parece lógico, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que los medios de comunicación se centraron demasiado en si Gabarra sí o Gabarra no, y sí que dejaron un poco de lado las personas y las profesionales que habían ganado ese título. Y a mí me hubiese gustado que el mayor protagonismo nos lo lleváramos nosotras en el sentido de que se invirtiera más espacio en decir, oye, ¿quiénes son estas tías que han conseguido este logro, ¿no? que es tan complicado y tan difícil de lograr? ¿Y cuánto trabajo hay por detrás, ¿no? Y que se centrara más en eso y no tanto en el debate de la gabarra, que bueno, que también es lícito y que es normal que esté en la calle. Entonces, ese fue pues, lo que me dio pena, ¿no? Que no tuviésemos nosotras quizá tanto protagonismo, ¿no? Pero bueno, en años posteriores, pues no sé lo que pasará y yo lo que digo siempre, pues que habrá que ganar otro título para ver qué pasa. Eso es. Y además el panorama del fútbol femenino recientemente se firmó el convenio colectivo del fútbol femenino que pone a España a la cabeza del fútbol femenino, ya que ningún país de Europa tiene un convenio del sector, ¿no? Pero supongo que queda todavía camino por recorrer. ¿Tienes esperanzas respecto al desarrollo o en qué sentido crees que deben ir los siguientes pasos? A ver, yo creo que está claro que el fútbol femenino está en auge, ¿no? Al final, eso está claro. Sí que me da un poco miedo pues el que pueda tener ahora un retroceso, ¿no? Con el tema del COVID. Pero está claro que los clubes están invirtiendo muchísimo, están haciendo un gran trabajo, la federación también se está implicando más con el fútbol femenino, ha entrado la liga que también le ha dado un impulso y está haciendo el fútbol femenino más visible. Entonces, en ese sentido, pienso que todo eso ha ayudado a que pues, bueno, las jugadoras también entrenen en mejores condiciones, que los equipos tengan más nivel y la Liga Española haya subido de nivel. Y de hecho ahora mismo hay jugadoras que son top europeas que quieren venir ya a jugar a la Liga Española, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha crecido mucho. Muy bien, es algo para celebrar. Y por último, ¿qué consejo darías a niñas o a chicas para que comiencen a jugar al fútbol y para las que eres una inspiración? Y, por ejemplo, como entrenadora del Athletic Club B, ¿qué consejo das a tus chicas para este? Hombre, a ver, quizás suene atópico, pero para mí lo principal es que disfruten. Y fíjate que yo soy una persona que me gusta mucho el rendimiento y soy una tía que me gusta mucho la élite. Pero es verdad que una jugadora no puede estar, yo creo que, o muy pocas jugadoras pueden estar 10, 15 años en la élite si no disfrutan con lo que hacen. Y eso yo creo que también se puede trasladar al trabajo, a la profesión de cualquier persona. O sea, tú si no disfrutas nada en tu trabajo, es muy complicado llegar a ser la mejor o el mejor. Entonces, en ese sentido, yo sí pienso que lo principal es que disfruten y que tengan esa pasión por el deporte y por el fútbol y que no la pierdan. Entonces, en ese sentido, quizá más que mensaje para las niñas y para los niños es para la gente de alrededor. Que sepan que para llegar a la élite es importante disfrutar. Y por otro lado, para mí es importante también que las jugadoras tengan un sustento, es decir, que se sienten en una silla que por lo menos tenga 3 patas. Me explico. El fútbol va a ser, una jugadora que está llegando a la élite o que está en la élite, va a ser el foco principal. Pero si solo tienes el fútbol, en el momento que en el fútbol no te estén yendo bien las cosas o no estés disfrutando por lesiones porque no juegas, al final te desmoronas. Entonces, para mí es importante el tener la pata del fútbol, que la tienes que tener, la pata de la familia y de los amigos, ¿vale? Que incluso puedes tener problemas en casa, pero tienes que intentar también tener tu vida social, ¿vale?
aunque siendo profesional no va a ser muy amplia, pero tienes que cuidar esa parte. Y la tercera, para mí, por mucho que seas profesional, tienes que seguir o estudiando o trabajando. Es decir, hay jugadoras que yo qué sé, pues que deciden centrarse en el fútbol, ¿no? Y que su día a día sea solo el fútbol. Y yo les digo, mira, hay jugadoras que muchas, la mayoría hacen carreras y demás, pero incluso cuando han acabado una carrera, yo suelo recomendar que hagan algo. No sé, apúntate a clases de inglés, a sacar el curso de entrenador, a un curso de cocina, donde quieras, pero ten otro sustento en el que si no te va bien el fútbol o no te va bien en casa, tienes problemas o lo que sea, que puedas desconectar en pues eso, yendo a clase de inglés. Y oye, pues mira, he hecho 2 amigas en clase de inglés con las que tomo un café una vez a la semana y encima no les gusta el fútbol y puedo hablar de cosas que no son de fútbol. Entonces, yo creo que es importante tener por lo menos el sustento de 3 patas. Y ya no solo en el fútbol, considero también en otros ámbitos, ¿no? Porque siempre te pueden ir mal las cosas en una de ellas y el poder agarrarte a otras, ¿no? Para salir a flote. Sí, al final, ¿no? Si la salud mental no funciona, ya puede haber otras cosas que es difícil seguir adelante. Bueno, ahora vamos a dar comienzo al segundo bloque, más relacionado a la situación actual. Pues sabemos ya que la crisis del coronavirus ha tenido un gran impacto tanto a nivel laboral, social y, por supuesto, a nivel deportivo. ¿Cómo viviste tú el confinamiento y cómo estás viviendo esta nueva realidad? Mira, yo no me siento una privilegiada solo por 2 cosas. Porque, uno, en cuanto a salud, alrededor mío, afortunadamente no hemos vivido ninguna desgracia, ¿vale? Y aprovecho a mandar un abrazo a la gente que desgraciadamente lo ha tenido que sufrir en primera persona o cerca. Y lo segundo, que he pasado el confinamiento en una casa con jardín y no es lo mismo. Entonces, en ese sentido me siento muy afortunada y no me puedo quejar. Pero sí que es verdad respecto al tema del fútbol, pues nosotras con el filial íbamos en primera posición en la segunda división, que estábamos haciendo una campaña impresionante, y entonces se para la liga, nos quedaban 8 jornadas para acabar, y entonces ahí se genera una incertidumbre muy grande, ¿no? De si vamos a volver a jugar, de si entrenar y vamos a seguir entrenando, pero cómo, qué tipo de entrenamientos haces y demás. Entonces, nos ha servido también a los técnicos para reinventarnos, ¿no? Yo lo primero que hice fue hacer una videoconferencia con 2 preparadoras físicas que no son de aquí, que son de Madrid, que para mí son un referente en el deporte español, y hacer una videoconferencia con ellas para hacer un tipo brainstorming de, oye, ¿qué cosas creéis que son importantes de hacer con las jugadoras en el confinamiento? ¿Cómo las podemos mantener física y mentalmente activas y que no pierdan la ilusión, que la incertidumbre no les genere demasiado malestar? Entonces, bueno, ahí también pues ya empiezas a trabajar. La verdad es que mi preparador físico ha hecho un trabajo excelente durante el confinamiento y ahí empezamos pues a hacer competición de MasterChef con las jugadoras por grupos, empezamos a hacer entrenamientos individuales por Zoom, hacer charlas con deportistas que no eran de nuestra modalidad, incluso con alguna deportista olímpica, para que vieran que más incertidumbre que nosotras tenían deportistas que no sabían si iban a lograrse los Juegos Olímpicos o no en verano. Entonces, ellas también, el ver que había gente de ese nivel pues viviendo la misma incertidumbre y teniendo el mismo malestar, pues yo creo que todo eso les iba ayudando, ¿no? También hacíamos dinámicas de grupo con el psicólogo. Entonces, es verdad que hemos sido un equipo muy, muy activo durante el confinamiento. Y bueno, también tengo la suerte de tener unas jugadoras que son muy receptivas y que les va la marcha y que encima son muy divertidas. Y bueno, ha habido durante el confinamiento cosas muy graciosas y que lo hemos disfrutado, ¿no? Pero sobre todo personalmente, pues eso, intentar mantener el equipo lo más activo posible, y luego también he aprovechado para formarme, ¿no? Porque al final tienes tanto tiempo que las primeras semanas era como tenía mucho tiempo y lo perdía, ¿no? Y ya dije, no, vamos a organizar el día, y bueno, pues empecé a apuntarme a congresos, a charlas, y bueno, pues aproveché también para hacer cosas que en el día a día, pues como no tienes tiempo, pues no lo haces. Bueno, y ellas también tienen una gran suerte de tener una entrenadora como tú, que organiza todas estas cosas. Bueno, y antes hablábamos un poco, lo has comentado un poco por encima,
que crees que esta situación puede afectar el desarrollo del que hablábamos del fútbol femenino. ¿Cómo crees que está afectando y qué diferencias de trato recibís, por ejemplo, respecto a la competición masculina o a otros deportes también a los que estáis mejor posicionadas? A ver, yo sí que tengo un poco miedo, ¿no? Que haya un retroceso, aunque sea una ralentización, ¿no? Del desarrollo que estábamos teniendo, que la verdad es que en los últimos, no sé, 5, 8, 10 años el fútbol femenino estaba desarrollándose de manera muy rápida, ¿no? Entonces sí que tengo un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, al final, mira, es lo que nos ha tocado vivir y lo único que podemos hacer en nuestras manos, ¿no? Entonces, desde mi posición de entrenadora, pues yo voy a intentar, en la medida de lo posible, pues lo que hemos hablado, ¿no? Ahora que estamos teniendo la suerte llevamos ya 2 meses entrenando, de poder entrenar y demás, pues yo hacer lo que está en mis manos, de intentar entrenar de la mejor manera posible, que mis jugadoras estén en las mejores condiciones posibles para competir, ¿no? Y bueno, y luego pues lo que tenga que venir vendrá. Y bueno, vamos a aguantar el tirón y engancharnos otra vez al desarrollo que estábamos teniendo. Qué bien, a ver si es así. Bueno, creo que estamos teniendo problemas de conexión. Ahora te digo, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, y volviendo al territorio vizcaíno, ¿qué es lo más relevante que está pasando y qué apoyo estáis recibiendo? ¿Cómo te sientes tú como pues, vizcaína, ¿no? ¿Y de qué manera y en qué medida sientes conexión con Vizcaya? ¿Crees que hay algo que nos diferencia o en qué tenemos que fijar nuestra atención para mejorar? A ver, yo personalmente soy muy vizcaína, o sea, me siento muy, muy orgullosa de vivir y de sentir este territorio, ¿no? Porque me parece que lo mismo que soy una privilegiada por estar en el Athletic, ¿no? Que nos ofrece todos esos servicios, para mí soy una privilegiada de ser vizcaína y de vivir en Vizcaya, ¿no? Porque también yo, bueno, aparte del lugar donde vivimos, que me parece maravilloso, también pienso que tenemos una calidad de vida alta en general, que tenemos oportunidades y en ese sentido, pues algo estará haciendo bien el territorio, ¿no? Y por otro lado, con el tema de COVID, pues al final es verdad que la salud es lo más importante, pero también es importante la economía, ¿no? Entonces sí que pienso bueno, pues que se está buscando, ¿no? el equilibrio entre salud y economía, ¿no? Que yo creo que eso es lo ideal y bueno, en ese sentido es verdad que yo, si antes no hacía mucha vida social, porque al final el trabajo te come en el día a día, sí que es verdad que ahora estoy intentando limitar lo máximo posible mis contactos, pues bueno, para que no afecten en mi trabajo y bueno, pues no estoy pudiendo disfrutar de todo lo bueno que tiene Vizcaya, pero bueno, sí que de vez en cuando pues salgo a tomar algo o a comer en alguna terraza, ¿no? Intentando mantener las distancias y demás, porque también es importante el tema de la economía. Y veremos cómo evoluciona eso de las terrazas cuando empiece el mal tiempo y la lluvia, que tan características de aquí son. Pero bueno, y junto con el impacto de la crisis parece nuevamente que los jóvenes somos los gran afectados o los grandes perjudicados. ¿Qué amenazas y oportunidades percibes de toda esta situación desde tu prisma, tanto joven como de mujer? A ver, en ese sentido, está claro que hay amenazas que vamos a compartir, pero sí que pienso que cada sector tiene sus propias amenazas y sus propias oportunidades, ¿no? Entonces yo lo que creo es que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos que, pues, bueno, detectar cuáles son las amenazas, detectar cuáles son las oportunidades y, en mi opinión, invertir el mayor tiempo posible y nuestra energía en las oportunidades, a pesar de que no tenemos que obviar las amenazas porque están ahí, ¿no? Porque es verdad bueno, que hay gente que lo está pasando mal, que hay gente que le está afectando mucho, ¿no? Ya no solo a nivel de salud, sino a nivel laboral y económico, pero también es que esto es lo que hay y nos tenemos que adaptar.
Entonces, suelen decir, ¿no?, que o evolucionar o morir, pues, y luego creo que hay otra frase, ¿no?, de temas de adaptación, de que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más inteligentes, ni las más rápidas, ¿no?, sino las que mejor se adaptan al cambio. Entonces, yo creo que tenemos que tirar de ahí, de decir, esto es lo que nos ha tocado vivir, vale, vamos a lamentarnos durante 5 minutos, pero a partir de ahí vamos a pensar en las oportunidades. ¿Qué oportunidades tengo? Y voy a ir a por ellas. Y bueno, yo creo que por lo menos mi mentalidad es esa, ¿no? Qué bien, Idaia, repito otra vez que qué suerte tienen tus chicas de que seas tú la entrenadora. Y con esto damos por finalizada la entrevista de hoy. Muchas gracias una vez más por compartir este rato y por hacernos un huequito en tu agenda y te deseamos y os deseamos lo mejor durante esta temporada. Eskerrik asko zuei.